y que terminan siendo drogados, terminan siendo asesinados en el momento de que los van a robar, estafados, extorsionados. Así confirma el alcalde Federico Gutiérrez a lo que se ven expuestos algunos turistas estadounidenses en Medellín después de utilizar aplicaciones de citas en línea y tras la muerte sospechosa de 8 ciudadanos norteamericanos en los últimos 2 meses de 2023. El que crea que puede venir aquí a ese turismo de sexo y droga, eso no es lo que queremos acá. La Embajada de Estados Unidos en Colombia alertó a sus ciudadanos que visitan la capital de Antioquia para que no caigan en estas redes delincuenciales a través de citas a ciegas. Los ciudadanos estadounidenses deben estar atentos, mantener una mayor conciencia situacional e incorporar sólidas prácticas de seguridad personal en sus actividades. El Observatorio de Turismo de la Personería Distrital de Medellín apuntó que los hurtos contra visitantes extranjeros se incrementaron en un 200% durante el tercer trimestre de 2023 en comparación con 2022 y las muertes en un 29%, siendo la mayoría de las víctimas de nacionalidad estadounidense. Por distintas plataformas adquieren encuentros con mujeres que se han prestado para temas de hurto. En algunas de estas situaciones nos han generado estos homicidios. 482.000 turistas extranjeros visitaron Medellín en 2023, la mayoría proveniente de Estados Unidos. La NASA y la Administración Nacional Atmosférica Oceánica, NOAA, por sus siglas en inglés, confirmaron que 2023 registró los 6 meses de calor más elevado en la historia. Las estimaciones de los científicos calculan que la temperatura global excedió el promedio preindustrial, comprendido entre los años 1850 y 1900. Prácticamente en cualquier lugar donde tengamos estadísticas lo suficientemente buenas como para ver los cambios a lo largo del tiempo. Y eso tiene implicaciones para las inundaciones. Estamos viendo aumentos en el nivel del mar. Los expertos apuntan a marejadas ciclónicas con impacto severo en las zonas costeras como alguna de las consecuencias. En Estados Unidos, durante 2023, se produjeron 28 catástrofes climáticas que generaron pérdidas de aproximadamente $1.000 millones, lo cual superó el récord de 2020 certificado por la NOAA. Por otra parte, el promedio anual de extensión del hielo marino en el Ártico estuvo entre las 10 más bajas desde 1979, según esta agencia. Además, la extensión del hielo marino en la Antártida fue la más baja registrada. Han sucedido otras cosas interesantes este año que realmente llaman la atención de la gente. El hielo marino de la Antártida es uno de ellos. Fue el nivel más bajo registrado en el hielo marino antártico. Los investigadores ven probable que el 2024 pueda ser un año igual o aún más caliente alrededor del planeta. Es el reporte. Soy José Perralete de La Voz de América, en Miami para Telearuba. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ganó los caucus o asambleas partidarias del estado de Iowa el lunes en la noche, logrando así lo que sería la primera de las contiendas hacia la nominación estado por estado que utilizará el Partido Republicano para elegir el candidato que se enfrentará al actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en las venideras elecciones presidenciales del mes de noviembre. Trump obtuvo más de la mitad de los votos, alrededor del 51%, seguido por el gobernador actual de Florida, Ron DeSantis, con un 21%, y la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, con un 19%. Después de quedar en cuarto lugar con el 7.7% de los votos, Vivek Ramaswamy anunció que suspendería su campaña para la presidencia y respaldaría al expresidente Trump. Si bien el número de aspirantes a la nominación se ha reducido, los republicanos no nombrarán oficialmente a su candidato presidencial hasta la convención de su partido que se realizará en julio, mientras que se espera que los demócratas nombren a Biden como su candidato en una convención en el mes de agosto. Desde Washington les informó Sofía Pisani de La Voz de América para Telearuba.